Muy buenas noches, televidentes del Caribe colombiano. Estamos en Consultorio Jurídico. Recuerden que tenemos un WhatsApp para que nos envíen sus conceptos. Es el 300-397-1858. Este programa se hace con el objeto de darle a ustedes información, conceptos sobre hechos relevantes y de actualidad. Víctor Julio Díaz, muy buenas noches. Muy buenas noches, Humberto, y muy buenas noches, televidentes. Hoy en Consultorio Jurídico, un tema de mucha actualidad y de mucha importancia para toda la sociedad, en especial para aquellos que se animan a formar empresas. Para ello nos acompaña el doctor Ricardo Plaza, presidente de Intergremial del Atlántico. Doctor Plata, bienvenido. Víctor Julio y Humberto, muchas gracias por invitarme. El doctor Plata, Humberto, como te acabo de decir, ¿no? Hoy en día pues tiene el título, el cargo de presidente intergremial, pero se ha desempeñado en toda la rama de muchas empresas importantes nacionales y multinacionales en Colombia y tiene una amplia experiencia en asuntos de las empresas. Y por eso, doctor Plata, le preguntamos, ¿es fácil hacer empresa en Colombia? Es muy difícil, pero no solo en Colombia, es difícil hacer empresa en el mundo. Para ser empresario se necesita una vocación muy fuerte, una capacidad de resistencia, de resiliencia, dicen ahora, de superar obstáculos, de realmente tener una tenacidad para asumir unas responsabilidades inmensas, todo el abanico de responsabilidades de una empresa y de un grupo de personas que trabajan frente al Estado, frente a la comunidad, frente al medio ambiente, frente a los clientes. Es una labor encomiable y por de ahí la gran admiración que en muchos países se sienten por ese tipo de personas. Los trabajadores, doctor Plata, consideran que las empresas ganan mucho y las empresas consideran que las cargas laborales y tributarias son muy altas. ¿Cuál es la media, la realidad de esa media? Bueno, yo pienso que la manera de ver eso es realmente haciendo comparaciones. Entonces, sí, hay países donde los países desarrollados, los trabajadores ganan mucho más que aquí. Y también las empresas colombianas tributan más que en muchos países desarrollados. Por ejemplo, en Colombia la media sobre la utilidad de una empresa está de lo que toma el Estado, está del orden del 65 al 70%. En los países de la OCDE, que son los países desarrollados, 30 y tantos países desarrollados, está como en el 45, entre el 41 y el 45. Entonces, hay una diferencia muy grande. Y sin embargo, allá, en esos países, recaudan un porcentaje muy alto, mucho más alto, como el 34 o 35% del PIB, del Producto Interno Bruto, con ese cargo menor. Y aquí solamente recaudamos el 20%. ¿Por qué? Porque aquí le cobramos mucho a pocas empresas y allá le cobran menos a más empresas, a una pirámide más amplia de empresas. Entonces, una de las cosas que es muy importante en cualquier reforma tributaria, y no ha sucedido en las últimas 14 reformas que ha habido en los últimos 20 años, es cómo evitar la evasión, cómo controlar todas las burlas que mucha gente, personas naturales, personas jurídicas, trabajadores independientes o profesionales de distintas actividades económicas burlan el fisco y hacen que el fisco se concentre en cobrarles más a los mismos. Pero, doctor Plata, a nivel nacional sí hay una gran alta tasa contributiva, pero además aquí en la costa, en el Atlántico, en Barranquilla, ¿somos competitivos frente a otras empresas del país? Bueno, hay muchos impuestos departamentales y muchos impuestos territoriales. Algunas reformas tributarias, si mal no recuerdo, en el 2001 y 2008, que le quitaron recursos del Sistema General de Participación a los departamentos y sobre todo a los municipios. Y eso ocasionó una reacción como desaforada de muchos municipios del país por buscar hacer un rebusque de impuestos con distintos motivos. Y eso ha sido malo porque la técnica jurídica para cobrar impuestos tiene sus requerimientos y aquí hemos armado una colcha de retazos. Uno pasa de un municipio a otro y le cobran impuestos distintos, o si le cobran el mismo impuesto se lo cobran con un hecho generador diferente, y si se lo cobran con el mismo hecho generador se lo cobran con unas tarifas diferentes. Yo creo que una gran tarea que debe tener alguna reforma tributaria próxima es cómo uniformar los hechos generadores y las bases de liquidación
de la mayoría o por lo menos de los principales impuestos territoriales y que los territorios, los municipios, para mantener esa autonomía que reclaman en fijar sus tributos, simplemente se muevan en unas escalas donde compitan entre ellos, pero de manera que una empresa, sobre todo una empresa pequeña que cambia de municipio, no tenga que enloquecerse aprendiendo reglamentaciones tributarias entre los 1.200 municipios que tiene el país. Esa autonomía tributaria que demuestra cierta independencia, pero al mismo tiempo cierta anarquía, ¿no es posible controlarla? ¿No hay una propuesta de un manejo autónomo, pero controlado en el sentido de que tenga un solo sentido? Yo creo que sí. Yo creo que haciendo una conciliación, un trabajo delicado de filigrana política y económica con la Federación Nacional de Municipios o con la Federación Nacional de Departamentos, donde se diga, hombre, por ejemplo, en el caso del predial me parece que existe, porque te dice, mira, el hecho generador es el avalúo. ¿Sí? De pronto unos tienen unos avalúos más desfasados de la realidad que otros, pero el hecho generador es el avalúo. ¿Cómo se llama? El hecho generador es la propiedad de un bien y la base de liquidación es el avalúo. Entonces, ya tú tienes ahí algo común a todos los municipios, que unos tengan avalúos más bajos o más cerca o más lejos del valor comercial. Bueno, ahí hay cierta discrecionalidad. Que unos tengan unas tasas más altas o más bajas sobre un mismo avalúo. Bueno, ahí hay cierta libertad, pero hay una homogeneidad en los criterios fundamentales del impuesto. Pero sobre ese tributo. Sobre ese tributo, pero por ejemplo, pasa lo contrario con el alumbrado público. El alumbrado público en Atonuevo, Guajira, allá cerca de la tierra del doctor Víctor Julio, allá es el hecho generador es ser productor de carbón. Y la tarifa es igual para todos, no hay ninguna discriminación. Era hace 5 años que trabajé en una empresa pequeña al lado del Cerrejón Grande, donde trabajamos hace un tiempo, era 28 millones de pesos mensuales. La paga una empresa de 500.000 toneladas al año y el Cerrejón Carbones colombiano 30, 40 millones de toneladas. Vale 30 o 40 millones de toneladas y pagan los mismos 28 millones de pesos mensuales. No tiene razón de ser. Además que no tiene razón de ser que tú por ser productor de carbón tengas que pagarle la alumbrado público a todo el pueblo. En Soledad, ¿qué hicieron? No, el hecho generador es ser productor de energía. Y la tarifa, los señores de Telsa les toca pagar más de 100 millones mensuales, o por lo menos eso les cobra. Yo me imagino que se opondrán con todos los argumentos jurídicos que puedan, más de 100 millones de pesos mensuales en alumbrado público, una sola empresa. ¿Por qué tiene una sola empresa? Por el hecho de generar energía. En Barranquilla depende del consumo de energía. Entonces, ¿por qué una empresa que tiene unos aires acondicionados o una cuarto frío o es intensiva en una industria intensiva en energía, tiene que financiarle el alumbrado público a mucha gente? Cuando hay otras empresas, ¿no?, que tienen una bodega con mercancía mucho más valiosa, con 3 lamparitas que no consumen nada de energía, venden más, tienen más utilidades y pagan unas sumas ridículas en el alumbrado público. Entonces, ese tipo de desalineamientos, de injusticias, me parece que hacen parte de la gama de dificultades que tiene que enfrentar un empresario en un ambiente que tiene tal cantidad de libertades para los tributos. Hay otro tributo que llama la atención, que es el de seguridad ciudadana. Es un tributo que viene incluido en algunos entes territoriales, particularmente en el Atlántico, en la tarifa de energía. Y muchas veces la gente no lo tiene en cuenta, ve el recibo de Electricaribe alto, con todo el karma que tiene Electricaribe por el servicio que ha prestado en los últimos años, y no se da cuenta que parte de ese costo, que es alto, obedece a un impuesto que es el de seguridad ciudadana. Y también se cobra el alumbrado público ahí. Mira, la gente en toda Colombia ignora cuál es el costo del kilovatio hora. Aquí creemos que el costo del kilovatio hora en la costa es el más caro del país y es el más barato. Pero creemos, doctor, porque la factura que nos llega es más alta. Sí, la factura es más alta, pero creemos que el kilovatio es más caro y no, el kilovatio es el más barato. Es que el consumo es mayor. Es que el consumo es mucho mayor porque aquí, en Bogotá, una nevera tiene que bajar de 10 grados a 5, baja 5 grados. Aquí baja de 30 a 5, baja 25 grados, baja 5 veces, tiene que trabajar 5 veces lo que una nevera en Bogotá tiene que trabajar. Pero además aquí todo se pudre.
aquí y se llena de cucarachas y de hormigas. Entonces la gente tiene que tener una nevera mucho más grande, del doble de grande, por 5 veces la energía. Aquí una nevera típica de cualquier nivel socioeconómico consume 10 veces más energía que una nevera en Bogotá. Y ni hablar de los aires acondicionados. Los aires acondicionados, cuando se comienza a subirse la temperatura, como en este mes que ya se comenzó, pues las facturas se duplican y hasta se triplican. Y lo que tú decías ahorita, resulta que a mí la última factura que me llegó, que es la más barata del año, que es la de febrero o marzo, porque es la temperatura más fresca, me llegó por 430.000 pesos. De esos 430.000 pesos, 55 eran de alumbrado público y 75 de seguridad. 130.000 pesos, un poco más del 30% de la factura, en un costo adicional que dificulta el cobro por parte de Caribe de su propia factura eléctrica. Yo pienso que deberíamos proponer una ley que desenganche, que desacople el cobro de tributos adicionales y especialmente de esa envergadura de la factura eléctrica cuando queremos que el nuevo operador recaude la energía que compra y el incrementar la cuenta de la luz, que es lo que a la gente le importa, no tanto el kilovatio hora, porque no sabemos cuánto nos cuesta. Normalmente hay que facilitar el recaudo de la cobranza, disminuyendo la cuenta de la luz y separando esos impuestos. No estoy diciendo que no los cobren, pero que los cobren a través de otro vehículo. Muy bien. Vamos a irnos a una pausa comercial. Interesante el tema, Víctor Julio. Muy interesante porque el doctor Plata nos está explicando todas las dificultades que tienen los empleadores, que tienen los empresarios para hacer empresas en Colombia. Ya volvemos. Doctor Plata, usted en el segmento anterior nos habló de algunas altas cargas impositivas que tenemos en las empresas en Colombia de nivel nacional, de nivel departamental, de nivel municipal, llegando al 70% de las ventas que tienen esas empresas, pero desde el punto de vista laboral, ¿somos competitivos? Pero desde el punto de vista laboral también tenemos muchas dificultades. Y yo creo que una de ellas se traduce en una gran informalidad. Y la informalidad es un tóxico del sistema del mercado laboral colombiano y de las finanzas públicas. Porque la informalidad hace que la gente ni tenga seguridad social ni aporte a la seguridad social. O sea, es malo por ambos lados. Malo para el trabajador, malo para el resto de la sociedad. Entonces, una posibilidad que a mí se me ha ocurrido y que existe en los 5 países, las 5 economías más grandes del mundo, tienen el salario mínimo por horas. ¿Por qué? El salario mínimo y las prestaciones sociales asociadas a ese trabajo de unas horas, que no puede ser igual que como en Colombia, que pretendemos que alguien pueda trabajar unas horas, pero que el empresario le pague la seguridad social como si trabajara a tiempo completo. Entonces, los estudiantes, los jóvenes y las mujeres jóvenes, los jóvenes y las mujeres que están en edad de tener niños, son los que más sufren de esas inflexibilidades del mercado laboral, porque deberíamos poder tener un salario mínimo por horas y una seguridad social y prestaciones proporcionales a esas horas trabajadas, de manera que los almacenes de 6 a 9 de la noche, los viernes y los sábados, los restaurantes, no sé, unos días de la semana, que son los que más clientela tienen, puedan contratar a unas personas por unas pocas horas, pero no de manera informal. Ven para acá y
te tiro un billetico ahí. Abrir un part-time formal. Un part-time formal, legal, que contribuya, que aporte a una eventual jubilación de la persona, que le represente un acceso a una ARP y a un sistema de salud, por lo menos, de pronto el de pensión podría tener un umbral más alto del número de horas trabajadas, pero todas esas cosas hay que trabajarlas, hay que hacer un comparativo de cómo funciona en esos países ese sistema de seguridad social para que, sobre todo, los jóvenes y las mujeres, que son los que más desempleo y más informalidad tienen, puedan acceder tengan unos horarios flexibles y una seguridad social flexible. Pero esa propuesta, doctor Plata, ha tenido muchas críticas, se pretenden entonces que los trabajadores devenguen menos del salario mínimo, que no tengan una seguridad completa, pero usted dice, si no logramos meterlo dentro de un orden jurídico que reglamente este asunto, lo que vamos a llevar es a flexibilizar o a hacer más informal o a precarizar el salario, y va a quedar la persona sin la protección y sin poder tener los beneficios que ese sistema le aporta. O sin el trabajo, que es peor, o sin la protección o sin el trabajo. Entonces, a mí me parece que sí, que esas cosas hay que afrontarlas y hay que coger el toro por los cachos y ver cuáles son las dificultades y cómo se resuelven. Porque ahora, por ejemplo, surgen en el país unos que llaman ninis, que son jóvenes entre 14 y 28 años, que ni estudian, ni trabajan, ni buscan trabajo. Óyeme, ahí está el futuro del país. ¿Cómo no vamos a hacer un esfuerzo especial para ver cómo esos muchachos los captamos, que puedan trabajar y que puedan estudiar, ¿no? Y acercarse a opciones, a unas alternativas formales de vincularse al mercado laboral? Ese paraguas social, que parece muy humano, que da lugar a que la gente acceda a más derechos, por ejemplo, las domésticas, que los cubre de mejor manera, da lugar también a que se restrinja la empleabilidad, porque el patrono, entonces, con más carga laboral, con más carga prestacional, pues elimina horas o elimina días de trabajo. Sí, hay algo que es muy importante tener en cuenta también, es que las grandes empresas no escatiman en pagarle un salario mínimo. O sea, usted, Víctor Hugo, lo conoce perfectamente. Hay empresas que el salario mínimo es 2 y 3 veces el salario mínimo. El salario mínimo de la empresa duplica y a veces hasta triplica el salario mínimo nacional. Pero no son muchas tampoco. No, sí, pero lo que quiero decir es que las que no pagan el salario mínimo son las que están en la frontera de la informalidad, son empresas pequeñas. O sea, si una tienda tiene 5 muchachos en bicicleta y le exigen que para tenerlos ahí tiene que pagar el salario mínimo y tiene que pagarle prestaciones sociales y tiene que pagarle la seguridad social, pues entonces no los tienen, ¿sí? Entonces tiene que haber no puede ser que uno salte de ser un informal a tener las mismas exigencias que Sam Miller, Argos, Cemento Caribe, Monómero Colombo Venezolano, Cerrejón. ¿Sí me explico? No puede ser que haya unos brincos astronómicos en las responsabilidades, no solamente económicas, sino en la complejidad de pagar los impuestos del IVA, del ICA, de la retención. A veces tienes que pagar cero, y si no pagas cero, o el día presentas la declaración de cero por pagar, al día siguiente te cobran una multa de 200,000 pesos. Y resulta que no tenías que pagar nada, pero se te olvidó o no tuviste tiempo. O si tú eres un empresario pequeño, tienes miles de líos que no te permiten cumplir tan taxativamente con unas horas específicas para pagar una cantidad de tributos. Por ejemplo, las MIPYMES entran en ese limbo que lo pone en riesgo. Sí, las pequeñas, sobre todo las microempresas y las pequeñas empresas son las que más vulnerables a ese tipo de exigencias. Y Ricardo, los ganaderos, por decir algo, porque es que la legislación les exige que sean expertos tributarios, que sean expertos laboralistas, que pagan todas las obligaciones. Si no consignaron las cesantías antes del 15 de febrero de cada año, le origina salarios caídos, que es una sanción onerosa. Y cuando la persona que el negocio no produce para cumplir todas las obligaciones tributarias y laborales, puede llevar al cierre del negocio, a la pérdida del empleo. Entonces, su recomendación, lo que intento entender de lo que dice, hay que lograr una adecuada armonización entre el pequeño empresario. No es lo mismo que la señora le pague a la muchacha del servicio el salario mínimo, que implica pagarle 1.500.000 pesos en promedio. Una persona que se gana 2 millones, 3 millones, le queda muy difícil asumir esa obligación. Sí, la ley lo establece, pero también pueden haber un rango de obligaciones entre pequeñas empresas y grandes empresas y medianas empresas. Sí, debe haber un escalamiento de las obligaciones, tanto en términos económicos, pero
no menos importante en términos de lo engorroso, de lo difícil, de lo complejo, de lo variado que son todas esas obligaciones y que agobian a la gente, tanto o más que la plata que tienen que pagar. Muy bien, vamos a irnos a otra pausa, regresamos en un instante, Consultorio Jurídico. Muy bien, regresamos a Consultorio Jurídico. Doctor Plata, le preguntamos, ¿todas las empresas en Colombia, los empleadores chicos y grandes, terminan medidos con el mismo rasero independientemente de sus ganancias y de los riesgos que corren? Sí, Eso es inequitativo para empresarios y, por supuesto, para sus empleados. Claro, es inequitativo sobre todo para los empresarios pequeños, los que están comerciando. Consecuencialmente para sus empleados. Claro, para sus empleados. Entonces, los que están comenzando, estamos invitando al mundo, todo el mundo está invitando a todos sus jóvenes a que sean emprendedores. Bueno, seamos coherentes. O sea, no les hagamos la vida imposible una vez que se deciden a dar ese salto, que está lleno de retos, lleno de desafíos y que por lo tanto requieren de cierta capacidad de comprensión de sus dificultades, de flexibilidad en las reglamentaciones de toda índole, del INVIMA, de salud ocupacional. Cada vez todas esas reglamentaciones son mucho más engorrosas, mucho más complejas. Hay que tener, en una empresa pequeña, que todavía clasifica de pequeña, pero que ya tiene varias docenas de empleados, tiene que tener y si procesa alimentos, por ejemplo, tiene que tener un especialista, un ingeniero de alimentos prácticamente pendiente de todas las regulaciones, y de pronto no te da los márgenes para tener tantos especialistas costosos apoyándote en tu gestión. Más apoyo, más tolerancia para los pequeños empresarios, los medianos empresarios que se arriesgaron a formar empresas, a crear nuevos empleos. Doctor Plata, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes, televidentes, lo esperamos el próximo lunes en un nuevo programa de Consultorio Jurídico.